Buenas tardes amigos, gracias por acompañarnos una vez más en un programa desde el emparrillado, cuyo titular, nuestro amigo Jorge Torres, nos cede los espacios para nosotros poder llevar a cabo estas tradicionales cápsulas del Salón de la Fama Nacional del Fútbol Americano. Agradecemos a nuestros amigos Francisco García y a nuestro amigo David Valdés por siempre estar apoyándonos, pero han estado un poquito indispuestos en este programa, así es que desde aquí les mandamos un gran saludo a los dos. También queremos saludar al ingeniero Arnoldo Solís Covarrubias, director del Tecnológico de Saltillo, por prestarnos las instalaciones de Radio Tecnológico y poder llevar a cabo este gran trabajo. El día de hoy tenemos un gran invitado, que queremos que nos platique todas sus experiencias, todas sus vivencias. Gracias. Y su nombre es Juan Manuel Arenas Rodríguez. Bienvenido, Juan Manuel. Muchas gracias por aceptar la invitación, gracias por estar aquí en tu programa. No, hombre, gracias a ustedes y espero que pasemos un buen momento platicando. Así es. Bien, queremos que nos platiques desde tus inicios, tu verdadera historia dentro del fútbol americano. ¿Empezó en qué año? Yo empecé a jugar fútbol americano en 1970. Sí, en el 70 básicamente no sabíamos nada, no había ligas de nada. Aquí lo único era la liga intermedia. ¿Sí? Y ahí empecé a jugar en 1970 con el Ateneo Fuerte, con los daneses. ¿En qué posición? De receptor, siempre receptor abierto. Y bueno, y ya nuestros últimos, como todos, de receptor cerrado, de ala cerrada, ya pasamos a la historia y empiezas a hacer, y sigues de receptor, pero cerrado. Y ya en ese tiempo era cuando el fútbol americano era muy duro, aguerrido, golpeo muy fuerte. Sí, aunque si le preguntas a los de los 50s y 60s te decían que ya no jugábamos ya era menos fuerte cómo jugábamos nosotros, pero sí era todavía mucho el de contacto, muy fuerte el golpeo. Y eso te va mermando aunque estés joven y... Sí, te va bajando, te va lastimando. Gracias a Dios teníamos, no sé si era parte de la juventud, pero el acondicionamiento físico era algo que se beneficiaba mucho, que no había mucho lastimado, pero sí, el golpeo era tremendo. A lo mejor, pues, ahorita vemos, por ejemplo, que hay instructores, preparadores físicos personalizados, sí, y toda esa cosa, mucha tecnología. Antes no existía, en esas fechas pues menos. No. Nomás era correr. Sí, bueno, y lo que pasa es que no había gimnasio. No había gimnasios. Y bueno, y en Saltillo no se acostumbraba el gimnasio. Sí, porque ya esas fechas nos íbamos a Monterrey, a Guadalajara, con los que jugábamos nosotros, y todos eran de gimnasio. Pero en Saltillo, es más, todavía ahorita es una fuente donde los muchachos no le pegan mucho al gimnasio. Sí. Ya queremos hacer gimnasio cuando llegas a Liga Mayor. Pero eso también es parte de la cultura del coacheo. Sí. Sí, el coacheo no trae esa formación, ese programa, así es. Sí. Pues nadie lo va a tocar. Y todos queríamos pensar que te metías una semana al gimnasio y ya querías estar fornido, ¿verdad? Y no es cierto, ¿verdad? No, pero no es cultural, era una cultura que no se nos enseñaba. No. Y bueno, y el que lo quería hacer, lo tenía que hacer por su cuenta y tenía un costo. Y era, pues, realmente, para estudiantes era muy... No sé por qué, pero en aquellos años no teníamos tanta posibilidad para poder ir a un gimnasio. Y más cuando viene uno de familia numerosa. No, y bueno, por ejemplo, gimnasios aquí en Saltillo, que yo me acuerdo, nomás había uno. Nada más el gimnasio York. El York, nada más. Era el único. Y ahorita hay en cada esquina, pero... Así es. Y nada más que pues el costo. El costo. Y bueno, y ahorita es un tiempo donde ya como que ya es la cultura ha cambiado y hay muchos jóvenes haciendo ejercicio y aunque no jueguen un deporte, pero ya están haciendo ejercicio. Sí. ¿Cuánta gente corre el 21K? Sí, bastante, tienes razón. Muchos hombres y mujeres ya abarrotan los gimnasios. Sí. Qué bueno. Bien, regresemos a nuestro tema. ¿Qué pasaba en los años 70 con los daneses? ¿Qué había ahí? Nada, es algo que también se ha vuelto para nosotros era muy atípico, porque por ejemplo ahorita los equipos batallan traer gente
Equipos. a las escuelas. Ya los equipos ahorita los ves de 30, 35 jugadores y nosotros, los llamados, asistían 150 a entrenar para quedarte 70, hijo, los cortes, era durísimo. Entonces, realmente todos los que llegábamos era dedicarnos a entrenar. Bueno, entrenar y estudiar, porque tenías que estudiar. Sí. Que los papás no le entendían mucho al deporte y menos al americano, porque al menos yo no vengo de una familia que jugó fútbol americano. Sí, no, mi padre le gustaba el deporte, pero nunca fútbol americano ni soccer ni nada. Él le dio al ciclismo, pero nunca nos metió a nada. Siempre nomás nos hacía que practicáramos. Entonces no veníamos con un conocimiento del fútbol americano. Solo jugamos porque lo empezamos a ver en la secundaria cómo era famoso y íbamos a verlos entrenar y nos gustó. De ahí se sembró la semillita, de ver grandes jugadores, muy buenos jugadores que había. Y en aquellos años tenían 2 secundarias al menos, tenían Equipo, sí. Era la ETIC 110 y la Berrueto. Y la Berrueto, sí. La secundaria del Estado. Aunque cuando nosotros llegamos en el 70 no había hasta 1970, en el segundo semestre, es cuando se creó la Liga Juvenil. ¿Sí? A nosotros nos tocó, incluso yo llegué al Ateneo, y éramos, no sé, quizás 180 muchachos. Y iban a escoger, y a mí me tocó jugar en lo que era la primera ocasión que se creaba la intermedia especial, que era para prepararnos para llegar a la intermedia. A la intermedia regular. A la intermedia regular, porque en la intermedia regular pues eran muchachos que ya eran más fuertes. Que era la máxima categoría en ese momento. Pero era la máxima y la única. Sí. Pero entonces nosotros entramos a la intermedia de novatos, que se llama una intermedia de novatos, y fue a escoger muchachos. Y a mí me escogieron para jugar en la intermedia. Yo iba a querer jugar en la juvenil. Y estábamos juntos la juvenil, los que iban a juvenil, y ahí se quedaron muchos amigos míos, se quedaron en la juvenil. Sí, que después al siguiente año ya llegamos a la intermedia juntos, pero ellos son los que formaron la juvenil en el Ateneo y con la ETIC, con la Berrueto, que ellos ya formaron. Ellos fue en el 71 que empezó la liga de la juvenil. De las secundarias. De las secundarias. Fue buen programa y no sé por qué lo dejó el gobierno. Bueno, yo creo que es el costo. El costo. Hasta ahorita todavía el problema que se tiene es que siempre se dice que al fútbol americano se le dedica mucho dinero, pero son 80 muchachos, 60 muchachos. Contra un equipo de básquetbol, pues no, pues son a lo mejor 15, 18 muchachos, pues es la diferencia en el costo. Y aparte porque es un deporte mucho de contacto, aunque ya no es tanto, pero de todos modos. Pero sí tienes que prepararte. Y hay que cuidar muy bien, y el costo del uniforme es caro. Pero también los retiras 80 muchachos de las calles. De las calles. De los vicios. El fútbol americano, yo digo que es un gran, quizás muchos deportes, pero el fútbol americano es un gran formador de carácter. Sí. Y de estilo de vida, sí, de estilo de vida. No es hablar de otros deportes que estén mal, sino yo pienso que el fútbol americano es lo que tú tienes que vivir, es lo que vives todos los días. Sí. Yo soy un profesionista y llegué a dirigir empresas y tengo negocios y yo todavía juego fútbol americano. En mi diario vivir, que se te queda aquí. El diario vivir para resolver problemas, yo juego fútbol americano. Totalmente de acuerdo. Sí. Y en el fútbol americano tú tienes que resolver o tomar decisiones en segundos. Sí. En segundos. Porque es cuando llegas a la línea. ¿Y qué voy a hacer? Si el jugador te toca enfrente, tienes que hacer algo. Si te toca del lado derecho, una cosa. Si tienes del otro lado izquierdo, otra cosa. Si no hay nadie, ¿qué tienes que hacer? Si es corrida por el otro lado. Y eso lo tienes que tomar. Esa decisión la tienes que tomar rápido. Totalmente de acuerdo. Y así es la vida. Totalmente de acuerdo. Así es la vida. Tienes que tomar decisiones y ver con quién te enfrentas. Así es.
Y a veces te toca gente más grande y a veces más chicos y eso es lo que te forma el fútbol americano, el carácter, la disciplina, el trabajo en conjunto, el trabajo en equipo. Así es. Sí, aquí no puedes estar enojado con nadie, porque tienes que trabajar en equipo. Así es. De los que platicábamos con tu hijo Héctor Arenas, en días pasados que estuvo aquí con nosotros, que en la vida también es así. Cuando uno como liniero, pues siempre dices, oye, no puedo con este hombre, está muy pesado, muy rápido, ayúdame Gar, ayúdame receptor, o ayúdame corredor. Y así es la vida, y totalmente de acuerdo. Y así es como tenemos que vivir ahorita. ¿Sí? ¿Verdad? Así es como tenemos que vivir. Y eso es lo que te forma el fútbol americano. Y a mí me tocó esa gran etapa. Y quizás lo que comentábamos fuera del aire es que a mí me tocó ser la primera generación de Jorge Castro. Sí, o sea, lo estrenaste. Sí, nos lo estrenamos como coach y a mí me tocó ser formado por él, ¿verdad? Sí. Formado por él, muy todo ese carácter que él tenía, la forma de entrenar, el coraje. Platícanos cómo era, porque siempre nos han dicho, ahorita que andamos metidos en esto del Zafanal, que el coach Castro era una persona muy paternalista con sus jugadores. Bueno, sí, era demasiado paternalista, pero yo creo que era como ese papá, ¿sí? Ese papá, y yo no sé por qué la vida no le dio a Jorge Castro un nombre, le dio puras hijas, pero era el que se preocupaba mucho por ti, pero por otro lado te estaba presionando y tratando de sacar lo mejor de ti, siempre, siempre. Era ese hombre que te empujaba mucho, ¿sí? Y te hacía sacar, que es el coraje, la actitud, pero siempre te enseñaba que lo tenías que hacer con mucha pasión y con entrega, siempre. Era puntual, los entrenamientos empezaban a una hora. A mí me tocó vivir ese fútbol americano de mucha rigidez, de mucha disciplina, ¿sí? Y eso era Jorge Castro, ¿sí? Nos tocaba, yo creo que nos veía mal alimentados, pero de repente nos invitaba a comer a 3, 4 muchachos a su casa y yo desayuné, no sé, cuando menos mi primer año que le ayudé como entrenador o como asistente, y yo desayuné en su casa 2 años. Todos los días, de lunes a viernes, íbamos a desayunar a su casa. Y él nos atendía. Y tú llegabas a su casa y él no se sentaba. Él sacaba lo que tenía preparado su esposa para desayunar y te servía el café o te servía agua, pero él te servía y eso era muy, muy bonito. Los que nos tocó vivir eso con Jorge Castro era padre. Jorge Castro batalló mucho en los juegos, a mí me tocó, yo fui siempre líder en el equipo de los pegados en el liderazgo y nos tocaba ver cómo él pues, le daban dinero para los viajes y pues veía que no íbamos a completar y él andaba buscando cómo un jugador comiera bien, ¿no? Y andaba buscando quién le podía apoyar más para pagar buenas comidas y siempre andaba preocupado por eso y entonces ese era un paternalismo. Yo tengo grandes historias de él y recuerdos que a mí me animan mucho, ¿sí? Y que me formaron mi carácter y me formaron mi vida. Y en muchas cosas que hago las hago pensando en lo que él formó conmigo. ¿Alguna anécdota que tengas con él? Bueno, él es el culpable del sobrenombre. ¿Sí? Él es el culpable de mi sobrenombre. Me apodaban el burro. Y él decía que yo tenía buenas manos como receptor. Pero en una ocasión, en un entrenamiento, se me cayeron 3 pases seguidos. Suele pasar. Y de repente, cuando se me cayó el tercer pase, lo único que gritó me dijo, eres un burro. Y de ahí se quedó de que yo era el burro. Pero eso es lo impactante que a mí me tenía. Él siempre me animó mucho. Yo recuerdo que una anécdota ya como un jugador veterano, a mí se me había caído un pase en el juego que nos daba la victoria y se me cayó, pero hubo un castigo
y entonces tenía que repetir la jugada. Y nos llamó al hall, porque hubo un tiempo fuera, nos llamó a hall y nos dijo, siempre hay segundas oportunidades. Y empezó a hablar de las segundas oportunidades en la vida. Yo estaba llorando porque se me había caído el pase, se me había caído y pues no le daba la victoria al equipo, y una segunda oportunidad, pues, la verdad es que la ves ya muy lejana que puedas anotar. Y íbamos perdiendo por tan solamente 4 puntos, entonces el touchdown nos daba la victoria y eso nos daba el derecho de pasar a la final. Y cuando él estuvo hablando y nos dice lo que vamos a hacer, la jugada era un pase porque nos faltaban como casi 45 yardas por anotar, entonces no era fácil una carrera, y dice que vamos a tener que hacer un paso, y de repente él voltea y me dice, va contigo. Y yo le dije, no, coach, no, por favor, no, ya no. Y él me dijo, va contigo otra vez. Y le dijo al quarterback, búscalo. O sea, sabía que me desmarcaba rápido. Me dijo, búscalo. ¿Sí? Y pum, anotamos ese día y ganamos. Pero, por ejemplo, esa de la segunda oportunidad ha sido el lema de mi vida. Siempre voy a tener una segunda oportunidad. Y eso me levantó. Y eso me formó en mi vida, que lo uso hasta ahorita. La segunda oportunidad siempre está. Así es. Ese era Jorge Castro. Pues muy buenas experiencias con él. ¿Y quiénes eran tus compañeros que recuerdes? Wow, mira, teníamos en la línea una buena línea de ofensiva. Estaba siempre en el centro Cabello, y luego estaba lo que después fue el coach Inés Hernández era el GAR, y luego Juan Manuel Valdés era el tackle, y yo era el receptor del lado derecho. Eso era la línea ofensiva del lado derecho, y era una línea que se le apostaba mucho, ¿sí? Se confiaban mucho siempre en esos, tanto en Inés, el centro, en Cabello, Inés, la Araña, que era también el otro que era el centro, pero entre Inés, el Cachetón, Juan Manuel Valdés y un servidor, si querían yardas, ya sabían por dónde. Sí, los quarterbacks nomás nos decían 2 yardas, 3 yardas, va por ahí. Y eso era una garantía. Entonces, esos eran nuestros jugadores, compañeros de línea, eran los que nos llevábamos. Y todavía yo veo a Juan Manuel, todavía ahí corriendo, esa es una gran línea, ¿sí? Y bueno, y como corredores, bueno, tuvimos muy buenos corredores. Estaba Michael, Miguel Martín, estaba Jorge Subieta, estaba Cedillo, estaban en esas áreas, y con el quarterback del Rojillo. Había quarterbacks como Silveira, como Favela, que eran buenísimos, ¿sí? Algunos de ellos ya se fueron, como Silveira, que ya murió, Efren, pero eran muy buenos corredores, y esos eran nuestra gente que estábamos ahí. Jesús Cedillo era otro de los corredores fuertes que teníamos en el Ateneo, ¿sí? Y una mancuerna que siempre hacíamos mucho era Miguel Martín con un servidor, porque en aquel entonces estaba la resbalada pase, y eso era muy... Y como Miguel corría muy bien, entonces cuando le daban la pelota todo el mundo bajaba, y pues nos dejaban solos ahí atrás, y era muy fácil cachar esos balones. Sí, ¿verdad? Sí. Ah, qué bien. ¿Qué más nos puedes contar de esos aguerridos anexos? Bueno, yo creo que se logró hacer un buen equipo, a tanto que empezamos a incursionar con los daneses, y que ahora, en aquel entonces nunca nos dimos cuenta, pero ahora ya lo veo. Jugar contra la Narro, jugar contra el Tec de Saltillo, y era jugar con gente de 2-3 años más grandes que tú. Y pues bueno, ahorita ya lo entiende uno, 2-3 años es muy fuerte, pero también eso nos valió para forjar mucho el carácter, y formarnos también un estilo de vida. Por ejemplo, uno de los grandes recuerdos que yo tengo es que hasta ahorita creo que nadie lo ha podido hacer, salvo Dinos en
en la ocasión anterior, no este nuevo Dinos, sino el de hace 20 años o 25 años, fue llenar estadio. A mí me tocó jugar en los años 70, 74, 75, todas esas épocas, nos tocó hasta el 79 que jugamos, nos tocó jugar cuando menos 6 veces el estadio lleno, sol, sombra y toda la barda. La gente en las bardas, la gente en los camiones que se estacionaban afuera, desde allá viendo los juegos. Eso es algo que a mí siempre me impactó, ¿sí? El seguimiento al deporte. Al deporte. Y que nos volvimos sin querer, y nadie nos enseñó a darle ese valor. Éramos ídolos. Éramos ídolos. Yo ahora recuerdo cómo había niños que llegaban desde el Ateneo, cuando nos estábamos cambiando, porque nos llevaban en camiones al estadio, en los camiones de rutas urbanas nos llevaban, y desde y niños chiquitos iban a vernos, a cambiarnos, y ahí estaban, y te agarraban los tachones y te los limpiaban, y el casco te le estaban sacando brillo, o te pedían en la puerta del estadio, ¿te puedo cargar el casco? Quizás lo hacían para meterse, para que no les cobraran, pero esos eran los ídolos. Sí, tienes toda la razón. Te volvías un ídolo. Sí. A ver, vamos a hacer una pequeña pausa porque nos tenemos que despedir de nuestros amigos de radio. Vamos a continuar con nuestro canal de YouTube. Muchas gracias a todos nuestros amigos de radio. Los invitamos a que nos vean en un próximo programa. Y para los amigos de YouTube, continuamos. Bien, sí tienes toda la razón. Había mucha gente que seguía mucho a los jugadores de esos años que traías a los niños, pero y ahora yo sigo pensando que seguimos siendo ejemplo para esas personas, y los jugadores actuales siguen siendo ejemplo para los niños, o sea, todo se va reflejando. Entonces tenemos que luchar por tener pues deportistas sanos y deportistas. Mira, nosotros no sé qué pasó, perdóname, no sé qué pasó en ese, como tú dices, no nos prepararon para eso. Y ahorita tenemos un grave problema de gol atrás. Mira, a mí me tocó, a nosotros, a este grupo de los 70 nos tocó que que los directivos, Jorge Castro, Carlos Ayala, los doctores tuvieran la iniciativa de crear la liga infantil. Sí. Y nos pidieron que nosotros teníamos que ser los entrenadores. Y te voy a decir, en aquel entonces la idea, que nunca se concretó, nada más que quizás 2 o 3 años, nada más, y eso se ha perdido, es que todos los jugadores de Liga Mayor, en aquel entonces era Mayor B o la Mayor, tenían que ser entrenadores de infantil. Así se creó, con esa idea. Sí. Y una de las cosas era para que el jugador entendiera, y tenía que cambiar su manera de ser en la vida. Por ejemplo, si tomabas ya no podías tomar, si fumabas ya no debías de fumar, porque ahora eres un ejemplo de niños. Y así se creó la FAIS. Esos eran como sus principios. Cuando nos invitaron a ser parte de los coaches, o invitaron a toda la gente quien quería ser coach, a nosotros nos llevaron y nos dijeron: jugador de Liga Mayor, entrenador de infantil. Y entonces, por eso los primeros años de la FAIS eran puros exjugadores o jugadores activos, porque teníamos que hacerlo. Yo te voy a decir, yo fumaba muy poco, no fumaba muchísimo, pero yo dejé de fumar por eso. Sí, yo dejé de fumar. ¿Entrenabas a águilas o a boxer? Yo entrenaba boxer, entrenábamos a boxer, pero yo dejé de fumar. Hubo 2 puntos en mi vida. Un día me agarró Jorge Castro fumando en la dirección del Ateneo, y Dios mío, me pusieron un entrenamiento exagerado, durísimo, y yo, después de que ya no podía, yo ya no veía de aquel entrenamiento tan duro que me pusieron, Jorge Castro nos juntó al final y dijo: aquí andan fumando, y es una vergüenza que estén fumando en la dirección del Ateneo, y más jugadores de renombre. Y la regañada estuvo muy fuerte. Y me dijo: 50 arrancones de portería a portería, al final,
Y le dije, no, coach, no puedo. Dijo, pues te quitas el equipo y te vas. Quedas fuera. Y le dije, no, sí lo hago. Dijo, bueno, si no los terminas te vas del equipo. Y bueno, los terminé, no sé cómo, los terminé. Y en mi mente se quedó, pues, ¿qué chiste tiene fumar? Sí, para estas friegas que te ponen no tiene caso. Bueno, el siguiente sábado, o el sábado, unos niños, a mí se me cayó un pase en el juego. Se me cayó. Y como se nos caen muchos. Se nos cayó el pase, no pasa nada. Pero el lunes llego a entrenar a los niños. Y al niño se le cayeron 1 o 2 pases. Y empecé a regañarlo muy fuerte. Muy fuerte. Porque se le habían caído al niño. Eran de 8 años, eran de hormiguitas. Y entonces le dije yo, el niño llorando, porque ya estaba llorando, y vino y me dijo, sí, coach, tiene razón, no se me deben de caer. Pero a usted, el sábado se le cayó el pase. Y nadie lo regañó, coach. Y entonces se me quedó grabado y dije, entonces estos niños van a verme. Y dejé de fumar. Dejé de fumar. ¿Por qué? Porque no era... Y ahí yo no me había dado cuenta que eras un ejemplo, que los niños iban a verte jugar. Iban a verte jugar. Y eso es lo que se ha borrado, yo creo que ahorita, que no tenemos esa conciencia de que los niños, te vuelves un ídolo para los niños. Así es. Sí. Yo lo veo con Héctor. Que cuando van, los niños lo ven y digo, ¡wow! Yo digo, así se asombraban de nosotros. Claro que no teníamos esos cuerpos, ¿verdad? Pero te vuelves un ídolo. Y yo creo que si ahorita le enseñáramos a los jugadores que son ídolos, que pueden convertirse en un ídolo, podrían cambiar mucho sus estilos de vida, sus formas de entrenar, porque los niños nos imitan. Así es. Los niños te imitan. Sí. Tienes toda la razón. Yo creo que deberíamos hacer un buen trabajo desde los entrenadores, que son los que deben de tener esa conciencia. Así es. De que ellos también son los primeros que miran. Los niños miran a su entrenador. Si su entrenador dice malas palabras, se exhibe mucho en los juegos, pues así él va cambiando el fútbol americano. Así es. Yo nunca recuerdo haber visto a Jorge Castro en unas discusiones fuertes o alterado. No, normalmente no lo veías decir malas palabras. No, sí. No lo veías. Te regañaba, era duro para regañarte, pero nunca ofensivo, nunca denigrándote, nunca. Sí. Entonces, ese se perdió ahí. Sí. Como que se ha perdido, pero yo creo que es parte del valor de los coaches. ¿Sí? Y yo creo que el coacheo, eso es algo importante que tiene. Pero también creo que los papás ahora, el papel que tenemos que jugar como papás es también muy importante. Ese es un tema que sí quiero tocar, ¿verdad? Porque ayer, días pasados tuvimos la visita de tu hijo y nos dejó muchas cositas ahí de enseñanza. Ahorita, exactamente en nuestras épocas, nuestros papás a lo mejor nunca jugaban fútbol americano, o sea que no conocían. O sea que no se metían. No estaban pues nomás viendo, sabían si ganábamos o perdíamos. Pero ahorita muchos papás ya tienen algo de conocimiento, algunos juegan Liga Mayor, pero siguen presionando a los niños. Muchos de ellos, no digo que todos, pero gran parte de ellos. Yo creo que la mayoría. Sí, la mayoría, si nosotros nos fijamos, el papá, yo pienso que muchos de los niños que juegan es parte de la frustración de un papá. Nosotros queremos que jueguen fútbol americano. ¿Por qué? Porque yo jugué. Y si no fuiste bueno, quieres que tu hijo sea más bueno. Entonces, y no nos damos cuenta que el niño tiene sus habilidades y tiene su capacidad y a lo mejor no le gusta tiene su poder de decisión. Y su poder de decisión y mejor enséñale deportes. Por ejemplo, ahorita te decía, mi padre no me enseñó deportes, pero me llevaba a todo. Me llevaba al soccer, me llevé al béisbol y me enseñaba, ¿sí? Pero me enseñaba, él me decía, no seas fanático.
Tú analiza, tú ve, tú checa, aplaude lo bueno. Y cuando yo le dije que yo iba a jugar, porque jugué fútbol, soccer, jugué basquetbol, jugué squash, jugué de todo le pegabas, a todo le pegábamos. Y mi padre me compraba las cosas. Pero cuando le dije, ¿sabes qué? Voy a jugar fútbol americano. Él nomás me dio un consejo. Me dijo, juega lo que quieras. Nada más que siempre con entrega total, con pasión. Si no te vas a entregar a ese deporte, no juegues. Entonces, siempre nos dedicamos hasta ahorita a hacer las cosas. Lo que haga, lo tengo que hacer con mucha pasión y con mucha entrega. Y esos eran los papás. Mi papá nunca me fue a ver jugar porque no le entendía. Entonces nunca me fue a ver jugar. La única que iba al juego era mi madre y aplaudía cuando nos anotaban, y como todas las mamás y todas las novias que iban ahí, y eso era lo que está. Y los papás, yo creo que nosotros ayudaríamos mucho a los coaches y a los niños si no nos metiéramos. Porque el fútbol ha cambiado muchísimo, la técnica ha cambiado muchísimo. Yo creo que nosotros sustituíamos la técnica por la fuerza. Y ahorita vemos que es más técnica que fuerza. ¿Sí? Sí. Y todavía queremos que se sigan haciendo. Hace unos días estaba platicando con la mamá de mi sobrino, con la esposa de mi hijo, de mi hermano que murió. Y ella no nos entendía, a Héctor y a mí, porque ella decía, es que Rodrigo es muy bueno, juega bien, el niño, pero tiene 5 años. Es que iba corriendo y se regresó y anotó para el otro lado. Y yo le decía, ¿y qué tiene? ¿Cuántos años tiene? 5. Pero es que se pone a jugar. ¿Cuántos años tiene? Tiene 5. Él no piensa como nosotros. Él no tiene esa... Y eso es lo que un papá debe de entender. Nosotros ya tenemos 30, 40, 50, 60 años y ya pensamos como 50, 60, 40 años. Pero los niños, los jóvenes, todavía piensan. Ellos se tienen que divertir y tienen que vivir su momento. Y yo todavía voy, cuando he ido a los juegos de AFAIS, los papás gritando, taclea, pégale. Y oye, ¿cómo? Sí. Primero, ni siquiera saben lo que es taclear, ¿verdad? Y el niño está asustado, sí, porque ve tanta gente, le gritan de allá, le grita al coach. Sí. Y luego el coach le dice, tranquilo, tranquilo, cálmate. Y el papá, no, más fuerte. ¿A quién le hago caso? Y el niño se frustra. Por eso no les gusta el fútbol americano a muchos niños. Sí. Se van alejando porque es mucho choque. Y luego llegas a la casa y es el regaño del papá. Yo te voy a contar una anécdota. Héctor tuvo el privilegio de irse al TEC de Monterrey desde la juvenil. Jugó aquí en Saltillo muy poco. Y se lo llevan a Monterrey y Héctor pasa toda la juvenil, la intermedia y la liga mayor. Y son alrededor de casi 11 años, 10 años jugando. Y perdió un juego de temporada. Uno. O sea, una carrera de ganador. Ganar. Pero me tocó estar, gracias a Dios pude ir siempre a casi todos sus juegos. Pero me tocó estar el día que perdieron con el Campus Estado de México, en la Ciudad de México. Me tocó estar con él. Cuando salió, muchas de sus frases me dijo, papá, ya no quiero jugar fútbol americano. Ya no puedo, ya no, esto no sirve, yo ya no quiero perder, porque se había acostumbrado a ganar. Y yo le pedí al coach que si, por mi relación con ellos, yo siempre iba a comer con el equipo y que si nos podíamos sentar aparte. Me dijo, sí. Pero Héctor lloraba y fue muy frustrante para él. Y yo me la pasé las 2 horas de la comida y parte del vuelo hablando con él, a tenerle que quitar esa mala, que no había sido un juego malo, simplemente perdimos, pero no perdimos el campeonato, ¿no? Y ese día ellos quedaron campeones. Entonces, esa es la función de un papá. No decirle al niño todo lo que hizo malo, mejor vamos a alentarlo, a animarlo, a hacer que él puede sacar mejor cosas, ¿va?
Y eso es lo que los papás ahorita no valen. A que se siga esforzando, Sí. que siga lo que inicie y lo termine. Pues mira nuestras vidas. Así es. Oye, si hemos fallado mucho en la vida, pero también nos hemos levantado. Es parte de la vida. Y es parte de la vida, es enseñanza. ¿Verdad? Y los papás ahorita no ayudan eso. Queremos saber más que los coaches. Todos somos muy buenos entrenadores. Todos. Sí, pero no. Es como cuando estás en la plaza de toros. Sí. Así no. Así no. Espérate frente al toro. Sí, entonces eso es lo que ayuda mucho, ¿sí? De un papá. Los hijos lo que tienen que hacer es ver a los papás en la tribuna. Jugaba Héctor en el mes a veces nos tocaba invierno, noviembre, y eran los fríos, eran tremendos en Monterrey. Y un día pues salen del juego y te dan un beso y se van con la novia, ¿va? Y entonces mi esposa, porque íbamos toda la familia, mi esposa le dijo, ¿sabes qué, hijo? Pues no, ¿a qué vengo? A estar enfriándome. Cuando el juego lo pasan por la tele, pues mejor te veo en la tele y con repetición y todo, hijo, porque nomás sales, me das un beso y te vas. Ya no te vuelvo a ver. Y él le dijo, ok, mamá, ya no vayas. Y el siguiente partido no fue su mamá. Jugó el viernes en la noche, el sábado que vino a Saltillo, le dijo, mamá, jamás quiero que faltes a un juego. Le dijo, pero hijo, pero si no me pelas. Dijo, no, pero sé que estás ahí arriba. Y eso, para mí, vale más. Y nunca faltamos a los juegos, nadie. ¿Por qué? Porque eso es lo que los papás debemos entender. Los hijos no necesitan gritos o que lo animes o no lo animes, sino nada más que vean que ahí estás en el respaldo. Que cuando lloran, lo abraces. Pues sí. Y no le hables de la derrota, hombre. Abrázalo, déjalo que llore. Ese es el apoyo de los papás. Así es. Y por ahí también nos contaban la anécdota del lado del hijo. Ahora queremos el sentir del lado del padre. A los 16, 17 años le sueltas el carro a un niño. Es un niño a esa edad. Sí. Vete a Monterrey a entrenar todos los días. Sí. Solo, manejando de aquí a Monterrey. Y lo digo por lo siguiente. Porque siempre vemos cuando la gente está en la cima. Pero nunca vemos todo lo que tuvo que pasar, todo el sacrificio. En este caso tú pues dices, pues sí, tuvo un hijo bien fregón, mira dónde lo tiene. Sí, pero ¿qué sentiste tú? Porque no creo que te hayas quedado así. No, nos tocó cuando a él lo invitaron a Monterrey, él tenía que regresarse y él ya iba en segundo año en el Ateneo, estaba en la prepa de 3 y le dicen, si te vienes al TEC, entras a primer año. O sea, tenía que dejar 2 años. Y Héctor traía la idea de ser presidente de la Sociedad de Alumnos del Ateneo. Y él me dijo, papá, yo quiero ser presidente de la Sociedad de Alumnos. Y le dijeron, no te quedes allá, pero tienes que venir todos los días a entrenar. Y yo le dije, hijo, pues, órale. Es algo que él, te voy a decir, él cuando cumplió 12 años, yo narraba ya los juegos de Borregos. Yo le narré muchos años, 10 años a Borregos. Y él iba y me acompañaba a los juegos. Y él me dijo, papá, yo quiero jugar con este equipo. Y yo le dije, mira, hijo, la verdad es que está muy complicado. Podríamos hacer un día un esfuerzo, pero lo veo difícil. Yo tengo 4 hijos, entonces yo dije, pagarle un TEC de Monterrey no creo, pero... Y le dije, pero échale ganas, pues hay becas. Y él me dijo, yo voy por ella, a los 12 años. Y a los 17 se le cumple. Que nos llaman y nos dicen, lo quiero. Y es cuando hay que tomar esa decisión. Y bueno, yo no podíamos llevarlo y traerlo todos los días a Monterrey por mi trabajo. Y le dije, hijo, pues no hay nada más que ir manejando. Él ya manejaba, él me ayudaba en mi negocio y manejaba desde los 14 años. Pero así soltarle el carro a la carretera. Ahora, la carretera a Monterrey de día no hay mucho problema, pero de noche, porque el entrenamiento era ellos entrenaban a las 6 de la tarde en Monterrey y terminaban a las 9. Entonces, en invierno, con la niebla hasta abajo, Dios mío, fue un sacrificio muy fuerte para nosotros como padres, pero para él también fue sacrificarse. Creo que iban 4 o 5 muchachos, eran 4 en total o 5 de los que empezaron a ir a entrenar.
En la primera semana se bajó el primero y a los 2 meses se bajaron los 4, ¿sí? Y nomás él le siguió la constancia, la constancia, la constancia. Eso es, híjole, sí cuesta mucho. Gracias a Dios nunca le pasó nada, gracias a Dios. Tuvo el cuidado, la precaución de manejar despacio, la niebla. Me decía papá, hay veces que me hablaba, que cuando llegaba le decía, hijo, ¿por qué te tardaste tanto? Dice, es que me tuve que venir, como tú me enseñaste, atrás de un tráiler porque no se veía a 3 metros de distancia. Sí, híjole, eso... Ahorita ya lo ves y dices, híjole, ¿cómo le solté el carro? ¿Va? Pero yo, en pláticas que yo les doy en los clubes o en las prepas a los papás, tienes que apostarle a tu hijo. Tienes que creerle a tu hijo. Sabes que hay mucho espacio en buenas universidades para la gente, pero los papás no los dejan. No los dejan salir. No los dejan salir, no los quieren dejar de soltar, no los quieren. Por ejemplo, tuve hace como 10 años a un amigo que su hijo no se quedó en el TEC de Monterrey, pero le dijeron, pero tienes TEC de Monterrey Santa Fe, tienes beca al 100% en Santa Fe. Y el papá vino conmigo y me dijo, es que el DF está muy feo. En el DF, y yo le pregunté al papá, ¿cuántas veces has ido al DF? Me dijo, no mucho. Entonces, ¿por qué dices que está mal? Ahora vas a enseñar bien a tu hijo que se cuide, que esté cerca de la escuela, el dormitorio está en la escuela, o sea, con los debidos cuidados y pues los muchachos, ahora el riesgo lo tenemos. En donde quiera. En donde quiera. Sí, que hay más drogas, que hay más alcohol, que hay más... Sí, pero aquí también. Y eso es de formación, entonces... Y el papá no lo dejó ir. No lo dejó ir. Y se perdió la oportunidad para ese muchacho. Entonces, eso cuesta mucho trabajo. Y los papás necesitan apostarle. Pero ahorita también nosotros vivimos una época donde salir de viaje era ir a Monterrey. Y ahorita los jóvenes de ahorita salir de viaje están pensando en ir a Europa a estudiar, quién sabe, fuera del país. Sí, o sea, es otra mentalidad. Ya le tiran más lejos. ¿Sí? Y también tenemos que cambiar como papás. Hay que soltarlos. Sí, tú lo formaste, tú sabes lo que formaste. Y el riesgo de que les vaya bien o mal es el mismo, en la ciudad o fuera de la ciudad. Nomás fórmales bien los principios, fórmales bien el carácter, enséñales dónde se deben de meter y dónde no. Y los chavos afuera maduran más rápido, maduran más rápido. Sí, cierto. Para hacerlo. Bien, ¿y tú no tuviste la oportunidad de ser entrenador de FAIS? Sí, yo empecé con la primera temporada de la FAIS, entrenamos 5 años. Yo entrené 5 años, sí, a boxer todos los 5 años. Y yo terminé mi carrera, o sea, nosotros ya estábamos con los vaqueros en aquel entonces, y nos fue bien también. Nosotros, por ejemplo, yo formé parte de la selección de vaqueros que jugó un campeonato o un torneo, se llamaba era un campeonato nacional, la selección nacional de la Liga de México, que eran los que jugábamos con los equipos que estábamos compitiendo, que era Guadalajara, Monterrey, nosotros, San Luis, y se formó una selección. Y de aquí de Saltillo nos tocó ir a 6 muchachos, ¿sí? Y formar esa selección. ¿Quién era? Israel Gutiérrez, que era el quarterback, Inés, era Armando el Churrumais, era Juan Manuel Valdés, era el hombre del INE, y yo como receptor. Éramos los que nos tocó ir con Jorge Castro a esa selección. En México jugábamos contra ese juego contra el Colegio Militar, ¿sí? Que era muy fuerte en aquel entonces, pero éramos seleccionados, fuimos seleccionados. Y nosotros, incluso ahí tengo ese jersey, el jersey traía los colores, porque eran universidades y tecnológicos juntos. Y entonces se usaba el jersey blanco, pero con colores naranja y azul. Y los naranjas representaban a los tecnológicos y los azules eran universidades. Y ese era nuestro gran equipo.
Y entonces todo eso lo reflejamos en los niños. Pero yo termino mi carrera en 1978 y en el 79 yo salgo de la ciudad a trabajar. Yo me voy a la Ciudad de México y ahí rompo mi relación con el fútbol americano. Okay. Rompí mi relación como coach y ya no entrené. Yo paso fuera de la ciudad 3 años y en la Ciudad de México, y cuando regreso intento regresar a entrenar. Pero en tan solamente 3 años el fútbol americano dio un cambio tremendo. Tremendo. Yo llegué con Jorge Castro y le dije, coach, ya regresé, ya estoy aquí en Saltillo, quiero entrenar. Me dijo, adelante, y empecé a entrenar. ¿Sí? Y me dijo, ayúdame con los corredores. Órale. Y le dije, coach, es que no saben sus pasos, no saben la técnica. Y él me dijo, Arenas, esto ya cambió, esto es distinto. Y ya la disciplina se empezaba a relajar, ya era más relajante, ya el muchacho si quería se cambiaba, si quería llegaba a tiempo, ya no había eso. Allá sí, en nuestra época, si llegabas después del entrenamiento, eran 10 vueltas. ¿Y si faltabas? Y si faltabas, era que te eran hacia abajo, o no jugabas, ¿sí? Entonces, de repente se empezó a relajar, aguanté 3 semanas con el coach Jorge Castro, le dije, coach, creo que no, yo ya no le entiendo, que no haya disciplina, y yo me voy. Y le di las gracias, y desde entonces hasta ahorita me he dedicado a apoyar al fútbol americano muy fuerte, pero desde otro ángulo. Por ejemplo, a Jorge, al Ateneo yo le regalé en los años 80, por la empresa donde yo estaba trabajando, le fundimos cerca de 20 toneladas de fierro, discos para los gimnasios, ¿sí? Y se los regalamos. Le regalaba, siempre Jorge Castro acudía, siempre pidiendo apoyos para ir a clínicas, para ir a esto, y siempre los apoyamos con eso, siempre. Apoyamos hasta la fecha, todavía cuando se acercan los podemos apoyar. Es que algún jugador por exámenes no podía viajar con el equipo y tenía que llegar directo al juego, pues le pagabas el boleto de avión, un boleto de avión a la Ciudad de México, y se regresaba con el equipo, pero entonces era el boleto de avión. Es ese tipo de ayudas, y siempre hemos estado apoyando al fútbol americano. Y no nada más a Lobos, ahora Lobos o al Ateneo, sino todo el muchacho que necesitaba apoyos, había que dárselo. Claro. Y eso es la manera en cómo hemos apoyado desde afuera. Yo creo que es parte de las enseñanzas de nuestros coaches. Sí. Ser agradecidos con lo que vivimos. Como tú dices, en aquellos años, pues a lo mejor éramos ídolos para mucha gente. Así es. Entonces hay que devolverle algo a la sociedad. Y algo, y es que te formó. Exactamente. Entonces ahora tú... Y como tú dices, toda nuestra vida nos la hemos estado pensando, relacionando la vida con el americano. Sí. Entonces, pues algo mejor. Y tú puedes ayudar al muchacho. Y si lo puedes ayudar, y por ejemplo, ahorita a mi edad tenemos sueños de poder hacer algo por jóvenes. Nos gustaría que los jóvenes desde ahorita que entran a la prepa ya tengan la visión que su visión, y lo digo con mucho respeto y no porque esté mal, pero que su visión no sea Lobos, aunque es el equipo más grande que tenemos, pero que esa sea su primer visión, pero que estén pensando en irse a un TEC de Monterrey, que se puedan ir a universidades donde realmente pueden, ¿cómo se llama? Pues tener más expectativas de vida. Ahorita ya lo vemos con el equipo Dinos, con los muchachos que andan en Canadá, ahora sí se puede, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces hay que cambiarles la mentalidad. Hay que cambiar la mentalidad, porque como dijo Héctor, ya estamos muy cerca de la NFL. Así es. Ya podemos pensar en NFL. Y yo te voy a decir, ahora que se hizo el convenio con lo de Canadá y la liga profesional, sí, en mi mente no tenemos capacidad para eso. Y ahorita saber que han firmado ya 8 muchachos para quedarse, 8 o 10 muchachos quedarse allá a jugar, entonces sí podemos. Pero también el jugador
Sí, tenemos que es un esfuerzo. cambiarle la mentalidad y educarlo desde pequeño. El fútbol americano no es las 2 horas de entrenamiento. No, está la vida. Es saber que tienes que tener condición física por un lado, que tienes que tener fuerza y meterte a gimnasios por otro lado, más tus horas de entrenamiento. Entonces es dedicarte. Más tu escuela. Más tu escuela. Sin entonces, escuela no hay fútbol americano. así es. Y entonces eso es lo que ahorita el muchacho ya tiene que pensar. Oye, ya puedo llegar a Canadá. Ok. Entonces, y por eso decía, no que no piensen en Lobos. Lobos es nuestro principal equipo en la ciudad, pero ya ve más allá. ¿Sí? Ve más allá. Hay equipos buenísimos, hay muy buenas becas en muchas universidades que te pueden ayudar. Nada más que hay un sacrificio. Yo no sé si te lo comentó Héctor, pero yo le decía, hijo, es tiempo de estudiar. Y me decía, papá, yo quiero dormir. Porque entrenaban cerca de 6-7 horas diarias. Son 2 horas y media de gimnasio a las 6 de la mañana, más la hora de entrenamiento, más en la noche tenían que llegar al gimnasio a ver películas y a ver sus posiciones y a revisar eso era todos los días, más aparte tener que estudiar. Y me decía, papá, lo que queremos es dormir. Pero bueno, gracias a Dios sacaron sus carreras, porque también para eso te da. Pero ese es el sacrificio de los muchachos. Uno los más los ve que dices, llegaron muy grande. Oye, jugaste con la selección nacional. Oye, ya, sí, pero el sacrificio. Sí, lo que te digo, ya cuando llegas a la cima, pues que todo, lo lograste, pero ¿qué pasó? Pero el sacrificio que está acá. Y lo que me comentabas fuera del aire, que el entrenador estaba bien al pendiente, cómo va tan el examen, vente a estudiar. Que el entrenador se preocupe, debería ser por regla como en Estados Unidos. Si no eres buen estudiante no puedes jugar. Y eso nos va a obligar a ser buenos estudiantes y buenos jugadores. En Estados Unidos, si tienen baja de calificaciones, no juegan. Así sea la final o sea uno de los tazones. No juegan. Entonces, como coaches, tenemos que enseñarle al muchacho a sacar buenas calificaciones. Pero un error que tenemos aquí es, no te preocupes, yo hablo con el profe. No, ponte a estudiar. A lo mejor como exjugadores puedes dedicarle un tiempo a los alumnos o a los jugadores que están mal en una materia. Pues sabemos, hay gente que le sabe muy bien a las matemáticas, a la física. O mira, yo creo que si, un ejemplo, si el equipo de Lobos, el equipo del TEC batallaran en sus campeonatos o donde están jugando y sus muchachos traen problemas, yo creo que, ¿cuánto cuesta la hora clase de un maestro particular? ¿Sí? Sí. Junta a los muchachos, junta a los exjugadores y nos toca de a peso, hombre. Y les ponemos maestros para que estudien, para que aprendan bien, pero eso les vas a formar la vida. Tienes toda la razón. Les vas a formar la vida. Pero uno dice, no, ¿con qué te ayudo? Con mis 50 pesos. Oye, pero 50 entre todos los exjugadores es un mundo de lana. ¿Sí? El TEC de Monterrey, cuando nos hablaron para Héctor, me dijeron, todo lo que quieras, fuera de la escuela. Con la escuela no nos metemos. Le dije, y luego, dijo, no, aquí tienes todo. Aquí hay maestros, hay ¿cómo se llama? Hay especialistas, te damos todo para que el muchacho no repruebe. Sí, te damos todo. Pero los coaches tienen las calificaciones. No te preguntan, ¿no? ¿Cómo andas? No, te dicen, oye, aquí estás reprobado, órale, a clases. Y los obligan a entrar a clases. Y les ponen maestros. Y yo creo que eso es lo que deberíamos de hacer. Yo me acerqué, aunque fue vía telefónica, o no es cierto, vía de el WhatsApp, y yo le pregunté a la FAIS, cuando vi que el equipo de Patos se le quemó y que perdieron su utilería. Sí. Dije, ¿qué podemos hacer? Me dijo, es que ya andan comprándonos, sí, pero oye, yo creo que si sacamos como exjugador, vamos a lanzar una convocatoria, hombre. Sí. Es que los cascos son caros. Sí, si lo compras tú solo. Y si compras 30 cascos, está más caro. Así es. Pero si lanzas una convocatoria, el que quiera, le dije, te puedo asegurar que afuera hay mucha gente que está listo para ayudar.
a los clubes. Ya se acercó la temporada, ya era una semana antes de la temporada, ya no se concretó nada. Pero todavía lo podemos hacer porque ellos sacaron sus equipos, ahí los pidieron prestados y todo. Pero eso se puede hacer. Y sacaron adelante su temporada. Oye, entonces, y nosotros, ahora sí como exjugadores, nosotros deberíamos de tener un cuidado especial de todos esos niños que andan jugando, en tenerles buenos cascos. Sí. Buenos cascos. No cascos de 5, 6, 8 años de jugadores, no, buenos cascos, una buena utilería. Hay que cuidar al niño, que esté bien cuidado físicamente. Física y mentalmente. Mentalmente. ¿Verdad? Porque tampoco podemos estar... Y eso lo pueden hacer los... Hay gente, exjugadores que están en posiciones muy buenas, que yo creo que apoyar no faltaría nada. Claro que lo que nos tenemos que hacer es que haya una gran claridad de cómo se usan esos recursos y toda esa transparencia que debemos de usarla está bien, pero nos quedamos frustrados en no poder ayudar. Nomás, ay, pobrecito equipo, se le quemó todo. Oye, es una pena que nosotros no tengamos campos dignos de entrenamiento. Totalmente Vete a Monterrey. Totalmente Vete a Monterrey. Oye, los campos son extraordinarios del infantil. Nosotros tenemos ya, ¿cuántos años de fútbol americano infantil? ¿40 y qué? ¿40? ¿40 y tantos años? No, más desde el 72. Sí, entonces, desde el 72 hasta ahorita. Y no tenemos campos. Así es. Tenemos un solo campo, Águilas, que no es malo, pero podría ser pero esas tribunas son de los 70s, sí. No, cuando deberíamos ya tener campos, cada equipo o campos, ve al TEC de Monterrey, su nuevo estadio, Dios mío, sí, es otro mundo. Pero nosotros lo dejamos, y pasan las generaciones, Por eso yo ahora estamos tratando de hacer un cambio con el exjugador, porque todo el mundo creemos que fuimos lo mejor, nos sentimos que fuimos los... Hay corredores que dicen que eran banca y que te platican, corrí 100 yardas. Sí. Y yo, pues está bien, pues esa es tu mente, está bien, corriste 100 yardas. Y no hay problema, pero hay que enseñarnos a ser ahora exjugadores. No podemos permanecer estáticos al ver, pues tenemos que hacer crecer nuestro deporte. Desde los niños, como tú dices, ahorita le pasó esa desgracia al Club Patos, bueno, pues vamos a apoyarlos, vamos a hacer algo para que puedan ellos recuperarle o comprarle a nosotros su utilería, ¿sabes qué? Aquí te regalamos por parte de los exjugadores de... Yo en alguna ocasión cuando nosotros jugábamos en el Ateneo y en Vaqueros, había exjugadores que llegaban con el costal de naranjas. Sí. Y ellos mismos las partían, y ahí estaban. Y había otros papás que llegaban con el frasco de miel de abeja o con chocolates, pero eran papás, eran exjugadores o papás que habían jugado, que llegaban con eso. Oye, era volver a la vida. Cuando te tomabas una cucharada de miel, sí, era volver a la vida. Total. Yo lo quise hacer y un día llegué con mi costal de naranjas al campo del Ateneo y me dijeron, no lo puede meter. Oye, pero es para los muchachos, hombre. No se puede meter. Y hablé con los entrenadores, le dije, oye, ahí te traigo eso. No necesitamos, nosotros tenemos Gatorade. Jamás lo volví a hacer. Porque... Pues lo haces con la mejor intención. Ahora, a lo mejor no sé si ha cambiado y que te digan, oye, no, la naranja les produce esto. Bueno, pues está bien, pero ¿por qué limitar a eso? Ahora vamos a la tribuna y lo que ves, oye, qué feo uniforme. No, oye, ¿por qué no traen todos el uniforme completo? Oye, ¿por qué no visten como debe de ser? ¿Por qué le cambian los colores a los equipos? Y nosotros mismos no lo hacemos con ese... No estamos dispuestos a aportar más porque te han limitado. Las universidades, la universidad de repente no puedes, porque si tú quieres darle los uniformes a la universidad tienes que pasar por un montón de requisitos. Oye, mira, yo te los regalo y tú a ver cómo le haces para meterlos y que se cumplan requisitos en la universidad. Claro. Pero si a mí me pides que yo vaya y meta oficios para regalar,
Pues no. hoy al contrario, si nos regalan, pues Qué nomás bueno. cumpliendo los requisitos de colores, de lo que la universidad te permite, y se acabó. Así es. Y eso es como deberíamos de participar ahora todos los exjugadores, ¿verdad? Así es, hacemos un llamado a todos los exjugadores a unirnos, a participar cada quien desde su tribuna, o si quieren vamos a juntarnos, como gusten, pero hagamos algo, no nomás seamos la parte crítica porque siempre estamos criticando a la persona que se mueve, la persona que hace algún movimiento, siempre estamos critique y critique. Mejor, si no apoyamos, no critiquemos. No critiquemos. ¿Verdad? Hay que ser personas que aportan, ¿sí? Hay que ser ofertantes, no demandantes. Así es. Sí. Así es. Así es. Todo lo que sea sumar, bienvenido. Bienvenido. Dividir y restar, No. búsquese otro saltillo. En otra escuela, porque en esta no. Así es. Bien, el tiempo se nos termina. ¿Algo que quieras agregar, algún mensaje que quieras dar en forma general? Pues solamente darte las gracias por la oportunidad, darles las gracias a todo el equipo que hace posible este programa, pero también a todos los exjugadores. A veces ya ni siquiera me gusta llamarles exjugadores, es que todavía traemos muy arraigados los colores. Así es. Y ya aquí ya no hay colores. Aquí es un deporte el que nos une y ese deporte es lo que debemos de hacer. Y tenemos muchísimo que aportar. Creo que todos los exjugadores, lo que no podemos aportar son nuestra capacidad de entrenadores y todo eso, no. Pero sí tenemos ahora mucho que aportar con una gran facilidad que tú tienes de aportar lo que tú viviste, lo que tú puedes hacer, y todos aportando un granito de arena vamos a poder hacer muchísimo por un deporte que en Saltillo es muy fuerte. Nomás vean cuántos jugadores a nivel nacional hay de Saltillo. Entonces la ciudad de Saltillo es una buena cuna de jugadores. Así es. Sí. Muy bien. Pues bien, amigos, aquí nos quedamos con este gran mensaje. El que nos quiere escuchar, bienvenido, únase. Las puertas de aquí del canal están abiertas. Déjenos sus comentarios abajo de aquí del video y los esperamos. Los esperamos en una próxima emisión. Muchísimas gracias. Gracias.